Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a adentrar en las páginas del Diario Oficial de Guatemala, específicamente en la edición del 31 de octubre de 2025. Así es. Tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos bastante interesantes. Sí, acuerdos ministeriales sobre energía, un acta municipal que, afecta servicios básicos. Una resolución de la SAT sobre plazos fiscales también. Y claro, esos anuncios diversos que siempre aparecen y nos dan una idea del pulso legal y social del país. Exacto. Nuestra misión hoy es, destilar lo esencial. Queremos entender esas decisiones clave, los anuncios que estaban, moldeando el panorama energético, la administración local. Los impuestos, la vida pública guatemalteca en ese momento preciso. ¿Listos para analizar? Perfecto. Empecemos a desgranar estos documentos. Iniciamos con el Ministerio de Energía y Minas. Publicó 2 acuerdos que llaman la atención. Ajá. El primero es el Acuerdo Ministerial 359-2025. Se centra en algo crucial, los seguros obligatorios para quienes transportan combustibles. ¿Qué hay detrás de esta actualización? ¿Por qué es importante? Bueno, el fundamento es la protección, ¿no? La Constitución y otras leyes del sector exigen medidas para resguardar a las personas, sus bienes y, claro, el medio ambiente. Los riesgos del transporte de hidrocarburos son evidentes. ¡Claro! Este acuerdo, como se hace cada año, lo que hace es actualizar los montos mínimos, las coberturas que deben tener las pólizas de seguro. Y lo interesante no es solo que se actualicen, sino el nivel de detalle y las sumas, que ahora son considerables. Privados, estamos hablando de coberturas mínimas actualizadas que, superan los 660,000 quetzales para contaminación ambiental. 662,000, para ser precisos. Eso, y casi 400,000 para daños a terceros. 397,000. Y cerca de 200,000 en responsabilidad civil. 199,000. Y además, un monto por galón transportado. Son cifras, significativas. Definitivamente. Y para el gas licuado de petróleo, el GLP, que va en cilindros, las cifras son un poco menores, pero ojo, igualmente importantes. Sí, ahí hablamos de, para contaminación, unos 265,000 quetzales. Ajá. ¿Y daños a terceros? Casi 200,000, 199,000, y responsabilidad civil, 133,000. Y las empresas tienen un plazo, ¿no?, para ponerse al día. Sí, 30 días hábiles desde la publicación para ajustar sus pólizas y presentar la evidencia. Y este acuerdo deroga el del año anterior, claro. Entendido. Estas cifras actualizadas, impactan directamente en 2 frentes principales. A ver. Por un lado, refuerzan esa red de seguridad financiera. La idea es que si ocurre un accidente, haya fondos para remediar daños ambientales o compensar a los afectados. Lógico. ¿Y el otro frente? El otro es el costo operativo. Para las empresas transportistas, esto es un costo directo y posiblemente creciente. Claro. Y aquí surge la pregunta inevitable. Estos mayores costos de seguro podrían terminar reflejándose, aunque sea en parte, en el precio final. El precio que pagamos todos por los combustibles. Exacto. Es una posibilidad real. Es una conexión lógica. Y más allá del costo, mencionaste un punto clave antes, la fiscalización. Porque, ¿de qué sirve tener la póliza si nadie revisa que esté vigente y que de verdad responda si pasa algo? Ese es el kit de la cuestión. ¿El acuerdo dice algo sobre cómo se va a reforzar esa supervisión? Mira, el acuerdo como tal se enfoca en fijar los montos y el plazo para cumplir. Pone la regla. La efectividad de la fiscalización ya depende de la capacidad operativa de la Dirección General de Hidrocarburos, de otras entidades. O sea, de que tengan los recursos y la voluntad para hacerlo. Exacto. Es un desafío constante asegurar no solo el papel, el documento, sino la solvencia real de esas coberturas si hay un siniestro. El acuerdo establece la obligación, sí, pero la vigilancia es la otra cara de la moneda y a menudo queda, implícita. Entendido, se necesita que ambas partes funcionen. Ahora, pasemos al segundo acuerdo de energía y minas, el 350-2025. Este nos lleva a un tema que, la verdad, generó bastante discusión interna cuando lo analizamos. Ah, sí. Ya sé a cuál te refieres. El de la mezcla de etanol. Ese mismo. Fija el porcentaje obligatorio de mezcla de alcohol carburante, o sea, etanol, con la gasolina, para el año 2026. Correcto.
La base es la Ley de Alcohol Carburante, un decreto ley ya antiguo, el 1785. Ajá. Esa ley establece un mínimo del 5% de mezcla y obliga al ministerio a fijar el porcentaje exacto cada octubre para el año siguiente. ¿Y qué fijaron para 2026? Pues, para 2026, este acuerdo fijó una meta, digamos, ambiciosa. Un 10% de mezcla obligatoria. El doble del mínimo legal. Exacto. Y además, especifica la composición. Un 60% de esa mezcla debe ser etanol avanzado. Que suele venir de materia prima no alimenticia, ¿no? Usualmente sí. Y el otro 40% de alcohol carburante estándar. Ok. Hasta ahí parece una política energética clara. Impulsar biocombustibles, diversificar. Sí, esa es la intención que uno lee. Pero aquí viene el dato que nos dejó, bueno, perplejos. Y está escrito así, textualmente en el acuerdo, ¿eh? Dilo. Declara que, tras el proceso para formalizar contratos, no se celebraron contratos de suministro entre los productores nacionales de etanol y las empresas que importan o distribuyen combustibles. Tal cual. El volumen contratado localmente es cero. Cero. 0 galones contratados a nivel nacional. Es impactante, la verdad. Totalmente. Y si conectamos esto con la meta del 10% obligatorio para 2026, Ajá. el propio acuerdo tiene que proyectar lo inevitable. Un déficit de suministro local del 100%. ¿100%? ¿Y cuánto etanol se necesitaría para cumplir esa meta del 10%? Algo más de 50 millones de galones. La cifra exacta que proyectan es 50.054.362 galones. 50 millones de galones. Y como no hay contratos locales firmados, pues todo ese volumen tendría que venir de fuera, de importaciones. A ver si entiendo. Tenemos una ley que busca fomentar la producción nacional de etanol. Correcto. Tenemos una meta anual que duplica el mínimo legal, un 10%. Sí. Pero la realidad, plasmada en el documento oficial, es que no se logró concretar ni un solo contrato local. Cero. Cero. Esa es la cruda realidad que refleja el acuerdo. ¿Qué implicaciones tiene esta desconexión? Es radical. Las implicaciones son profundas. Y van en varias direcciones. Por ejemplo, Primero, pues cuestiona muy seriamente la viabilidad o la efectividad de la política actual para estimular esa producción nacional de etanol. ¿Por qué no se cierran los contratos? ¿Son los precios? ¿La capacidad de producción? ¿La logística? ¿La calidad? ¿O una mezcla de todo? buenas preguntas. ¿Qué más? Segundo, genera preocupaciones sobre la seguridad energética. Si dependes al 100% de importaciones para cumplir la cuota. Te vuelves muy vulnerable. Exacto. Vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales del etanol, a posibles interrupciones en el suministro global. Claro. Tercero, podría impactar el precio final de la gasolina para el consumidor. Dependerá del costo de ese etanol importado. Lógico. Y finalmente plantea una pregunta fundamental. Si el objetivo era impulsar la agroindustria local del etanol, ¿qué se necesita cambiar para que la ley y la realidad del mercado, pues, converjan? Este acuerdo expone una brecha enorme entre la intención política y la ejecución práctica. Una paradoja regulatoria y de mercado bastante llamativa. Bueno, dejemos este complejo panorama energético nacional por un momento y aterricemos en lo municipal. Vale. El Acta Municipal 9725 de Sololá nos muestra cómo se gestionan los recursos a nivel local. En este caso, el agua potable. Ajá. Modifica el reglamento del servicio con énfasis en tarifas y penalizaciones. Exacto. Aquí vemos la autonomía municipal en acción, regulando un servicio esencial como el agua. ¿Qué establece? Pues mira, establece una tarifa base mensual de 40 quetzales por un consumo de hasta 30,000 litros, que podría considerarse un consumo familiar más o menos estándar. Ok, 40 quetzales hasta 30,000 litros. Pero ojo, la estructura tarifaria castiga fuerte el consumo excesivo. Si te pasas de ese umbral, se activan cobros adicionales por tramos que escalan rapidísimo. Y ese escalamiento es notable. Leí un ejemplo. Consumir entre 45,000 y 50,000 litros al mes dispara la factura total a 620 quetzales. Sí, es un salto enorme. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las multas por mora. Son
increíblemente progresivas. Definitivamente. El reglamento impone un recargo del 25% sobre la deuda si el atraso llega a un trimestre. Un 25% en 3 meses. Si alcanza los 6 meses, el recargo sube al 50%. Medio año, la mitad más. ¡Wow! A los 9 meses, es del 75%. Y si la mora cumple un año, el recargo es del 100%. El doble. O sea, la deuda original se duplica solo por la multa, sin contar intereses que también puedan aplicar. Es una señal muy clara de paga a tiempo o atente a las consecuencias. Durísimo. Y además de la tarifa por consumo y las multas, hay toda una lista de otros cobros, ¿no? Sí, que suman al costo del servicio. El derecho a una conexión nueva son 3,000 quetzales, Solo el derecho. más otros 1,500 por la instalación física, o sea, 4,500 para empezar. ¿Ok? ¿Y si te cortan el agua por no pagar? Reconectar cuesta 300 quetzales, pero cuidado, si alguien intenta una reconexión ilegal, por su cuenta, la multa es de 5,000 quetzales, ¿5,000? Mejor no intentarlo. definitivamente. E incluso un trámite que parece simple, como cambiar el nombre del titular del servicio, cuesta 1,500 quetzales. Vaya, 1,500 por cambiar un nombre en el recibo. Todo esto configura un panorama donde tener agua en Sololá tiene costos asociados significativos, más allá del consumo básico. Se nota. Refleja un doble objetivo municipal, creo yo. Por un lado, gestionar un recurso escaso, el agua. Incentivar el ahorro con tarifas altas para altos consumos. Y penalizar la morosidad para asegurar ingresos. Exacto. Y por otro lado, buscar cubrir los costos operativos y de inversión del sistema de agua. Claro. Pero sin duda, estas tarifas y multas tienen un impacto directo y puede ser pesado en el presupuesto de hogares y negocios locales. Sobre todo para los que tienen menos recursos o consumos altos por necesidad. Justo. Plantea interrogantes sobre la asequibilidad del servicio para los sectores más vulnerables. Claramente, un acto de gobernanza local, con consecuencias económicas directas para los vecinos. Bueno, cambiemos de tercio, pero sigamos en lo administrativo. Hay una resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Ajá. La SAT DSI 1657-2025. Esa misma. Aborda una situación peculiar, generada por la coincidencia de un feriado y normativas laborales internas. Sí, fíjate que la situación en 2025 fue así. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que es feriado oficial. Cayó sábado. Exacto. Y según normas internas de la SAT, de su pacto colectivo, si un feriado oficial cae sábado, el personal disfruta del asueto el día hábil anterior. O sea, el viernes 31 de octubre. Correcto. Por lo tanto, las oficinas de la SAT estuvieron cerradas ese viernes 31. Ok, SAT cerrada el viernes 31. Pero, ¿y los bancos? ¿Qué pasó con ellos? Ahí está el otro lado de la ecuación, la Junta Monetaria, que es quien regula a los bancos. Sí. Autorizó a los bancos, financieras, aseguradoras a cerrar sus puertas el lunes 3 de noviembre. Trasladaron el feriado del sábado 1 a ese lunes. Entonces tuvimos un fin de semana largo. Raro. Muy particular. La SAT no trabajó el viernes, pero los bancos sí. Y el lunes, la SAT sí trabajó, pero los bancos estaban cerrados. Un desfase total. Eso podría complicar a los contribuyentes, ¿no? Si tenían plazos que vencían justo esos días. Claro. Imagínate tener que pagar un impuesto el lunes y encontrar el banco cerrado, o tener que hacer un trámite en la SAT el viernes y encontrarla cerrada. Un problema. ¿Cómo resolvió la SAT este embrollo para evitar líos? Pues emitió esta resolución, para dar claridad y sobre todo evitar perjuicios a la gente. ¿Y qué decidió? De manera muy pragmática, declaró inhábiles para efectos del cómputo de plazos fiscales y aduaneros, ambos días. Ambos. Viernes y lunes. Sí. Tanto el viernes 31 de octubre como el lunes 3 de noviembre de 2025 fueron declarados inhábiles para contar plazos. Ah, mira, qué bien. ¿Y cuál es la consecuencia práctica de eso para alguien que tenía que presentar algo o pagar? La consecuencia directa, y la más importante, es que cualquier obligación tributaria o aduanera cuyo plazo venciera originalmente el viernes 31 o el lunes 3, Se corrió. automáticamente se prorrogó hasta el siguiente día hábil. En ese calendario específico, el nuevo vencimiento fue el martes 4 de noviembre. Una medida de equidad entonces. Totalmente. Para asegurar que nadie saliera afectado por no poder ir al banco el lunes o por encontrar cerrada la SAT el viernes. Básicamente,
neutralizaron el impacto de los cierres en los plazos de los contribuyentes. Una solución administrativa sensata ante una contingencia de calendario. Bien por la SAT ahí. Bueno, ya cubrimos los acuerdos y resoluciones más sustanciales, digamos. Sí, los de más peso. Pero el diario oficial es también un mosaico, un montón de anuncios públicos que nos ofrecen una ventana a la vida legal y social cotidiana. Efectivamente. Más allá de las grandes decisiones, está el día a día de la burocracia, las relaciones civiles, comerciales. ¿Qué vemos ahí? Pues mira, vemos edictos de matrimonio, incluyendo varios casos de uniones entre guatemaltecos y personas de otras nacionalidades, hondureños, estadounidenses, salvadoreños. Reflejo de la movilidad, de las relaciones transfronterizas. Exacto. También aparecen las habituales solicitudes de cambio de nombre, un trámite muy personal, pero que requiere publicación oficial. Sí, siempre hay de esos. Y un tipo de aviso que figura con bastante frecuencia es la solicitud de titulación supletoria. Ah, sí, muchísimas. Vi una, por ejemplo, para una propiedad rústica. Le llaman Finca Las Guayabitas, en Palencia, Ujú. y el aviso es súper detallado. Describe casi 40 hectáreas. Especifica los cultivos aguacate, café, mango, menciona que está cercada y le asigna un valor fiscal de 25,000 quetzales. Un valor fiscal bajo para esa extensión, ¿no? Sí, llama la atención. Pero, ¿qué nos dice la abundancia y el detalle de estos avisos de titulación supletoria? La titulación supletoria es un mecanismo legal vital en Guatemala, y su presencia constante en el diario oficial es muy significativa. ¿Por qué? ¿Qué permite hacer? Permite a personas que han poseído un inmueble de forma pacífica, pública, continua y de buena fe por mucho tiempo, usualmente más de 10 años, pero que no tienen un título de propiedad registrado. O sea que lo han ocupado y trabajado, pero sin papeles formales. Exacto. Les permite obtener ese título judicialmente. Convierte la posesión de larga data en propiedad formal, registrada. Ah, entiendo. Es para formalizar la propiedad. Correcto. Y la frecuencia con que aparecen estos avisos de diversas regiones, Palencia, San Marcos, Chimaltenango, Santa Rosa, por todos lados, sugiere dos cosas. ¿Cuáles? Por un lado, que todavía existe una proporción importante de tierras cuya tenencia es irregular, no está formalizada en el registro. Mucha informalidad aún. Y por otro, que hay una actividad continua de personas buscando obtener certeza jurídica sobre sus propiedades. Quieren el papelito. Claro, tener seguridad. Es un reflejo de la historia agraria del país y de los esfuerzos, a veces individuales, por regularizar la tenencia de la tierra. Entendido. Un proceso clave para la seguridad jurídica de la propiedad. Otro tipo de aviso frecuente. Los remates judiciales. Las subastas públicas de bienes. Sí, también se ven bastantes. Vemos propiedades en distintas localidades. Huazacapán, La Capital, Zacapa, Villanueva, Granados. Con precios base que varían bastante, desde unos 50,000 quetzales hasta más de 250,000 quetzales en los ejemplos que vimos. Ujú. ¿Qué historia cuentan estos remates? ¿Por qué se subastan esas propiedades? Los remates que se publican en el diario oficial suelen ser la culminación de procesos judiciales, por deudas impagas. Ah, ok. Típicamente son juicios ejecutivos en vía de apremio. En la mayoría de los casos, reflejan situaciones donde un deudor no pudo cumplir con sus obligaciones. Una hipoteca, por ejemplo. Exacto. A menudo un préstamo hipotecario. Y el acreedor, un banco, una cooperativa o otro prestamista, inicia el proceso para ejecutar la garantía, que es el inmueble mismo. ¿Y la subasta es para vender la casa o el terreno y recuperar la deuda? Eso es. La subasta pública es el mecanismo legal para vender el bien y que el acreedor recupere, total o parcialmente, lo que se le debe. Entiendo. Su publicación constante es un indicador de actividad crediticia, sí, pero también de dificultades económicas y procesos de ejecución de deudas que están en curso. Un termómetro social de alguna manera. Sí, una cara menos amable de la economía. Y para cerrar este vistazo a los anuncios, hay una variedad de avisos de organizaciones. La miscelánea final, digamos. Exacto. Convocatorias a asambleas de accionistas como una posada de San Sebastián S.A., cambios de nombre como una cooperativa que simplifica su razón social a Coacap RL, Ajá. llamados a reuniones de asociaciones importantes como la de azucareros Acesjagua, Sí, actores relevantes. e incluso informes de resultados de actividades,
Vimos uno de una radio maratón benéfica que recaudó casi 42,000 quetzales. Correcto. Esta mezcla ilustra la vida corporativa, asociativa, cooperativa del país. Son trámites internos, ¿no? Son actos de gobernanza interna, sí, y cumplimiento de requisitos legales o estatutarios que exigen hacerse públicos. Muestran desde decisiones estratégicas en empresas hasta la gestión rutinaria de organizaciones sectoriales y sociales. ¿Entendido? En conjunto, todos estos anuncios, matrimonios, tierras, deudas, organizaciones, pintan un cuadro más texturizado de la sociedad guatemalteca, más allá de las políticas gubernamentales centrales que vimos al principio. Totalmente de acuerdo. Así cerramos esta inmersión en el Diario Oficial de Guatemala del 31 de octubre de 2025. Un recorrido que nos llevó desde ajustes en los seguros para el transporte de combustibles, Con montos actualizados y plazos definidos. hasta la compleja situación de la mezcla de etanol. Esa meta ambiciosa del 10%. Enfrentando un déficit total de suministro local declarado. 0 contratos firmados. Una brecha enorme. Pasando por las estrictas y progresivas tarifas de agua en Sololá. Un ejemplo de gestión municipal de recursos y recaudación. Y la solución pragmática de la SAT ante ese feriado conflictivo que afectaba los plazos fiscales. Declarando inhábiles ambos días, viernes y lunes. Una medida sensata. Todo ello salpicado por los avisos cotidianos que reflejan la continua formalización de tierras. Las titulaciones apletorias. Las consecuencias de las deudas con los remates. Una realidad económica presente. Y la actividad rutinaria de diversas organizaciones. Sí, un panorama bastante completo de lo que publicaba el Diario Oficial en esa fecha. Y queda flotando una pregunta importante, creo yo, especialmente al volver al tema energético. ¿Cuál? Esa desconcertante brecha en el suministro de etanol local para 2026, el 100% de déficit. Sí, es lo que más llama la atención. Si la ley busca incentivar la producción nacional, ¿qué factores estructurales, sean económicos, agrícolas, logísticos, de precios, están impidiendo que los productores locales y las distribuidoras lleguen a acuerdos comerciales? ¿Por qué no funciona en la práctica? Es la pregunta del millón, ¿no? Y más allá de identificar las barreras, ¿qué es el primer paso? ¿Qué tipo de estrategias, alternativas o ajustes regulatorios, o quizás incentivos diferentes, podrían ser necesarios? ¿Cómo puede Guatemala avanzar de manera más efectiva, más realista, hacia sus metas de uso de biocombustibles? ¿Cómo conciliar los objetivos energéticos con la realidad productiva del país? Es algo sobre lo que habría que reflexionar más a fondo. Una reflexión clave sobre la coherencia entre política y mercado, sin duda. Da para pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de hoy. Un gusto, como siempre. Hasta la próxima.